bienvenidos a Electromóvil en nuestro segundo episodio. Hoy nos acompaña Diana Ábalos, directora de la Vive. Y Alan Nieto, especialista de Voltway. Bueno, Voltway, cuéntanos qué hace Voltway, Alan, por favor. Voltway es una empresa mexicana de Grupo Signus. Tiene empresas importantes que tienen ya más de 70 años en el mercado, como Viacom, como Prolec, y Voltway recientemente tiene 3 años dedicada a la movilidad eléctrica. Es fabricante de cargadores de vehículos eléctricos. Hoy vamos a hablar de un tema que es la pregunta clásica de cuando vas a comprar un vehículo eléctrico, y es ¿cómo voy a cargar mi vehículo? Y básicamente el cliente se enfrenta no solamente a un nuevo tipo de tecnología de vehículos, sino además empezar a interactuar con la red eléctrica. Y resulta que con vehículos eléctricos no es como conectar cualquier electrodoméstico. Entonces le pregunto a Diana, sí, empecemos. Diana, ¿esto tú cómo lo ves a nivel de adopción? Ponnos como un contexto amplio en México de qué está pasando. Claro que sí, con mucho gusto. Pues creo que en la parte de información y de entendimiento, creo que ha hecho falta mucha información alrededor del tema de los conectores particularmente, y de los cargadores y en general de la interacción que va a haber del vehículo con el sistema eléctrico. Conozco mucha gente que está bien interesada en entrar al mundo de la movilidad eléctrica, y entonces la pregunta de siempre es, bueno, ¿y qué pasa, no? Yo puedo poner un cargador en mi casa, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Todos son iguales. Y entonces les empiezas a contar que hay un tema con los conectores, que hay diferentes tipos de conectores y que dependiendo sobre todo del país de procedencia, por ejemplo, de los vehículos que adquieran, en muchos casos esos conectores van a ser diferentes, ¿no? Esto sonaría como muy parecido a cuando tratas de cargar tu celular y pides prestado un cable o un cargador y te dan uno con una entrada que no le queda a tu teléfono. Exacto. Pero ahí viene el tema. Con los vehículos eléctricos no es tan fácil como cambiar el cable, ¿no? Que ahora ya tenemos la posibilidad de... O le pongo adaptador. De ponerle un adaptador. Correcto. El tema de los conectores es mucho más complejo, ¿no? Y responde también con una interacción con la red eléctrica y con la velocidad de la carga que se pueda tener. Entonces, ¿qué estamos viendo en México? Pues tenemos una presencia cada vez mayor de marcas de diferentes países, y entonces también estamos teniendo vehículos que utilizan diferentes conectores. Yo diría que ahí también incluso falta de el propio educación o conocimiento de la gente que vende los vehículos en las agencias. Yo hice visita a varios concesionarios y me di cuenta que era difícil para los propios vendedores entender las diferencias, y lo que me di cuenta es que hay de chile, de dulce y de pozole en cuanto a conectores. Entonces, bueno, pues ahora le preguntamos a Alan, que ha estado mucho tiempo en esta industria. Alan, explícanos el tema de los conectores. Hay para corriente alterna, hay para corriente directa, hay de diferentes países. Cuéntanos y danos una visión así de vuelo de pájaro y nos vas contando ya más a detalle. Con mucho gusto, Jorge. Pues sí, la verdad es que es algo amplio. Tienen en México desde el 2009. A mí me ha tocado instalar desde esa fecha cargadores en diferentes marcas. Los de corriente alterna, como los llamaste, son cargas lentas. Originalmente la energía que nos da la CFE es energía alterna, pero nosotros no la podemos guardar en el vehículo si no es en corriente directa. Las baterías se almacenan en corriente directa, y cuando tenemos un cargador rápido de corriente directa es el que tiene más tecnología, pero nos pasa directamente a las baterías y es menor tiempo de carga, por eso es rápido. Okay. De ahí dividimos dos modelos: los modelos conectores de carga de corriente alterna y los conectores de carga de corriente directa. Entonces, los primeros hemos tenido Tesla desde hace muchos años, que es el North American Charging Standard. Y tenemos lo que es el SAE J1672, que es el tipo 1 americanizado. Tenemos el tipo 2, que es tipo europeo. Y tenemos hoy el GBT, que es chino en corriente alterna. Tenemos todos ellos. Entonces, digamos, a ver si estoy entendiendo, nos planteaste como diferentes tecnologías. Por un lado tenemos corriente alterna, correcto, corriente directa,
corriente alterna porque es el formato en forma de onda de cómo se transporta la energía en el sistema eléctrico. Nos llega en corriente alterna, pero en una batería hay que guardarla en corriente directa. Exactamente. Entonces, por eso necesitamos un equipo especial. Exactamente. En general. Ok. Y me dijiste que hay hay familias, ¿no? Entonces está la familia tipo 1, que sería un conector americano. Tipo 2. Tipo europeo. Y la nueva GBT. Y digamos, está en paralelo el mundo de Tesla. Correcto. Ok. Correcto, que es el único y que se está abriendo, porque ya tenemos nueva información, ¿no? De que ellos abrieron esta patente y la van a poder usar otras marcas en el futuro cercano. Claro, como que ellos empezaron, ampliaron su red de recarga, de repente es muy atractiva, sí. Y lo que fue de una marca puede ser un estándar para uso de diferentes marcas. Ok. Yo estoy interesado en un vehículo eléctrico y entiendo, hay como unas 30 marcas, hablemos de coches livianos nada más y modelos muchos más. Correcto. ¿En qué me tengo que fijar como consumidor? ¿Sí? ¿Qué debo preguntar en una concesionaria? Correcto. Pues es una muy buena pregunta. Principalmente a lo que nos aterra un poco es la autonomía. Tú dices, sí. ¿Qué vehículo es la autonomía? Sin embargo, lo que hoy tenemos como ventaja, pues es que la energía eléctrica la conseguimos en domicilios, en edificios, en centros comerciales, y tenemos estos conectores. La marca que represento, pues tiene todas estas tecnologías para tener la versatilidad de ahora en tu casa poder poner una gasolinera, que es un punto de carga. La carga lenta, nos estamos hablando de entre unas 6 y 8 horas de carga nocturna. Principalmente cuando dejamos estacionados en los edificios nuestros vehículos, si no somos taxistas, pues están descansando un buen rato los vehículos. Entonces tenemos ese tiempo suficiente para estar no yendo a una gasolinera, sino tenerlo en casa. Alan, te quería preguntar, entonces hay todas estas preguntas, ya nos platicaste de las diferentes tecnologías, corriente alterna, directa, las procedencias de los vehículos, pero bueno, cuando yo llego a una concesionaria, pues tengo la pregunta, oiga, ¿y este coche va a ser suficiente para mi necesidad diaria? El consumidor se preocupa. Y la otra pregunta es, ¿y cuánto se va a tardar en recargar? ¿Cómo lo entiendo? Claro, mira, le tenemos que preguntar al concesionario de mi coche, ¿qué autonomía tiene? Y te dicen cuántos kilómetros, que es como se mide también la gasolina. ¿Cuántos kilómetros te da? Tú decides si esa autonomía es suficiente para tu uso rutinario, ¿no? De traslado. Y también le preguntas, ¿cuál es la capacidad de las baterías? Te van a decir 50 kilowatts, 70 kilowatts, 80 kilowatts. Hora. Exactamente, kilowatts hora. Generalmente los cargadores, los que existen más en el mercado para poner en domicilio son de 7 kilowatts. Entonces haces una simple división entre, si te dicen 70 kilowatts entre 7, pues son 10 horas. Sin embargo, pues esto es que lo cargarás desde el 0% hasta el 100%. No dejamos nuestro coche sin gasolina, porque pues al final no lo podemos sacar. Entonces, con un 30% que lo empecemos a cargar, pues haces esa división de la cantidad de kilowatts que tiene tu batería, le pones el 30% de esa cantidad y le dices, pues va a tardar entre 5 o 6 horas para cargar. Y además no vas a cargar completo diario. Ese es otro mito que la gente tiene, claro, sí. Que es, uno analiza, y en mi caso, por ejemplo, llegaré a unos 10,000 kilómetros al año, unos 800 kilómetros mensuales, unos 200 semanales. Exacto. Que si te pones a ver, pues a nivel de día, pues realmente es un kilometraje que puedes manejar. Quiere decir que no estás recargando todo el tiempo. ¿Por qué? Y cuéntanos ya como la parte más técnica de un cargador. ¿Qué partes tiene un cargador? O sea, porque yo llego y abres la cajuela y entonces hay unos conectores y entonces, pero luego hay el conector que va en la pared. O sea, cuéntanos sí. ¿Qué es cada cosa? Por supuesto, mira, los que nos dan en la agencia generalmente tienen la obligación de darnos un cargador de emergencia, le llamamos de emergencia, porque no lo deberíamos de dejar todo el tiempo en casa. Nuestra casa no está preparada para tener una potencia sea tan pequeña que la que te dan de ese cargador es como de 3 kilowatts, que te va a tardar entre 15 y 18 horas de cargar el vehículo. Entonces eso ya no se convierte en algo viable, ¿no? Pero lo tenemos en la cajuela por si acaso se nos llega a quedar sin energía y no tenemos cargador todavía en nuestra casa. El siguiente cargador es uno que se compra con los fabricantes, es del tamaño como de unos 50 centímetros por unos 40 centímetros, es de montaje en pared, se coloca con una alimentación independiente, eso es lo importante, independiente de la CFE. O sea, de la casa, no de la de tu casa.
Hay otra toma, ok. Exactamente. Lo de nuestra casa debería de estar conectado en su momento con nuestro recibo doméstico de CFE y un medidor independiente que la CFE tiene una tarifa especial de carga de vehículo eléctrico que nos da un precio más económico de kilowatt. Esto es un beneficio porque si lo conectas a tu casa, pues te va a salir más caro. Que eso es importantísimo porque hay muchos usuarios que no tienen esta información y lo que pasa con su tarifa doméstica es que entonces se les va a una tarifa más alta. Y no debería de ser así, ¿no? No debería de ser así, sí, la verdad. Y además pones en riesgo tu instalación porque en algún momento el cable que utilizamos, el calibre del cable, es mucho más delgado el que tenemos para nuestra casa que el que necesita el vehículo eléctrico. Estamos hablando a números redondos que un coche eléctrico con carga de corriente alterna te va a consumir entre 2 y 3.5 veces más lo que consume tu casa o departamento. Completa. Entonces, sí, digamos que esa es una cosa bien interesante saber que se multiplica, digamos, esa potencia por un número de veces lo que ya consumes. Entonces, en realidad los vehículos eléctricos necesitan un push de energía que es significativo, ¿no? Y relativamente consume bastante más que el resto de tus consumos normales. Obviamente, si lo sumas a tu tarifa convencional, te va a hacer llegar muy rápido a la tarifa DAC. Acuérdense que las tarifas te ponen como un tope, ¿no? Si tú empiezas a consumir más de un punto, pues entonces te castigan con el costo. Exacto. Lo que nos explicas es básicamente que te dan el beneficio de darte una tarifa especial o la normal, pero no te castigan con el alto consumo. Exactamente, para vehículo electrodestinado y te van a llegar los recibos, también es importante saberlo. Te va a llegar el recibo de tu casa y el recibo de tu vehículo eléctrico, ¿sale? Y tienes que pagar los dos puntuales para que no te cobren. Esta energía tú no la puedes revender. Esta es energía para tu consumo local, porque no vaya a ver después que piensen, ¿no? Que se puede revender la energía. Y la realidad es que ese es para tu consumo propio. De ahí existen cargadores más grandes, los cargadores que ya les llamamos de corriente directa. Eso sí, para evitar confusiones, son los de carga rápida, que podrían tener plazas comerciales, ya no son domésticos, ahí no los puedes tener en tu casa, ahí los tienes que tener en un centro comercial, en una gasolinera y tendremos infraestructura pública en algún momento para poder hacer las recargas en un menor tiempo. Ya se le denominaría en algunos casos carga de oportunidad. Cuando tú vas a un sitio donde vas a comprar la energía eléctrica, pero no te vas a esperar 10 horas u 8 horas en tu casa a cargar, sino vas en unos 20 minutos, ya hay hasta de 10 minutos. O sea, lo que me estás diciendo en el fondo es que el tipo de cargador va a variar con digamos, el tipo de ubicación, ¿sí? Es decir, en mi casa yo llego y me quedo 8 horas, ¿no? O 10. En el trabajo, lo mismo, 8 horas. Pero en un centro comercial, media hora o 2 horas. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues la elección cambia. Cuéntanos un poquito, ¿no? Y a mí me gustaría agregar una pregunta. ¿En cualquier casa o en cualquier tipo de domicilio se puede instalar un cargador? Hablemos de eso. Esa es una gran pregunta. Entonces, empecemos aclarando las diferencias de los tipos de cargadores dependiendo de dónde estás. Correcto, sí. Los de corriente alterna son carga relativamente lenta, es prolongada. Corriente alterna. Corriente directa son cargas un poco más rápidas. Los conectores cambian. Habíamos comentado hace un momento que estaban los tipo 1, son americanos. Esos van en relación con el combo 1, que es tipo corriente directa de la marca americana, de las marcas americanas. Está el tipo 2 europeo, ya lo habíamos mencionado. Ahora es el CCS2, que es una combinación para la corriente directa en la parte europea. Y está el GBT, que es el GBT corriente alterna y el GBT corriente directa. Entonces esos son Tesla, por su lado, la verdad, una marca muy avanzada, con el mismo tipo de enchufe y haces carga alterna y corriente directa. Es el único que puede hacer. Los demás varían. Sin embargo, ese tipo de conector hoy por hoy nada más lo usan coches Tesla, no lo pueden usar las demás marcas, todavía no está la tecnología homologado para que puedan usar los conectores de un cargador Tesla para cargar un coche de otra marca. Pero ahí, digamos, va en ese sentido en Estados Unidos. Sí, va en ese sentido y abrieron, ya está abierta la postura donde dicen, ¿sabes qué? Marcas de otras diferentes americanas, incluso chinas, dijeron, nos vamos a asociar para poder tener el mismo conector y Tesla dijo, abierta la tecnología, vengan y pueden ustedes usar lo que ya está de infraestructura, ¿sale? Hay un montón de términos nuevos con la electromovilidad, que si la batería, que el kilowatt hora, que la potencia, que los CPP, todo esto. Correcto. Bueno, hablemos de los cargadores para no hablar así como en
en coloquial, un cargador, ¿qué partes tiene? O sea, cuéntanos así de esto, esto y así. Ok, bueno, trae lo que es una clavija que va de acuerdo al modelo del fabricante. Ok. Entonces, ya hablamos de cuáles son esos tipos de modelos. Entonces, el coche va a tener un receptáculo hembra Ok. y la clavija es un receptáculo macho que lo vas a enchufar. Y cuando lo enchufas, va a empezar una transmisión de comunicación con el cargador, que ya hablamos que es una carcasa, puede ser metálica o puede ser de uso intemperie, plástica. Y tiene diferentes componentes como es la parte eléctrica, la electrónica y la parte de telecomunicación. ¿Sale? Esos básicamente son los componentes de un cargador. Ahora, bien importante porque nos interesa mucho a los amas de casa, a los papás que tienen a sus niños o a la gente. Cuando tú está el cargador y lo tienes libre, sin enchufarlo al vehículo, no tiene energía. Eso es algo importante. O sea, tú puedes. O sea, yo no meto el dedo y no me voy no. Para nada. Esto empieza hasta que lo enchufas y hay una comunicación y los dos, tanto el vehículo como el cargador, se pongan de acuerdo y están las condiciones reales para poder hacer la carga. Otra cosa que me parece importante es, y hablamos de la seguridad, ¿no? La persona que tiene que instalar debe ser competente para hacerlo. La opción, digamos, las empresas que te den una garantía, si se quiere que se verifique la instalación. Pero bueno, yo en mi casa, si tú me dieras el consejo, Alan, ¿en qué me tengo que fijar para prevenir algo? Es decir, yo tengo que fijar en el cargador, oiga, se calentó, o digamos, ¿qué cosas debería yo tener en cuenta? Los cargadores generalmente no todos, pero los que están un poquito más avanzados y tienen un costo asequible, tienen indicadores. El de nosotros, por ejemplo, y el de muchas marcas, el verde es que está todo bien. Ajá. El rojo generalmente es que hay algo mal. Okay. Y el de nosotros, no en todos los casos, el azul es que estás cargando. Okay. Entonces, el verde está todo bien y tú puedes enchufarlo. El azul es que ya lo enchufaste y ya cuando estás haciendo carga se pone azul parpadeante, por ejemplo. Okay. Y estos son indicadores LED. Y ya cuando es en rojo, muchas veces prende el rojo cuando hay una falla en el suministro eléctrico. O sea, ¿no le está llegando? Ah, okay. Cuando bajó el voltaje, por ejemplo, sí, bajó el voltaje y por muchas causas, no es culpa nada más de la CFE, es culpa de factores climatológicos, de factores atmosféricos. O de una mala instalación. Podría ser. Que no tiene suficiente voltaje. Se está yendo, exactamente. Okay. Y cuando se pone en rojo es que hay una falla en el cargador que no puede hacer lo que es energía. A veces no nada más es del cargador, a veces es del vehículo. Cuando se están hablando, porque les digo que hay un lenguaje, precisamente el tipo 1 es un lenguaje a lo mejor alemán, voy a decir un nombre, y en alemán le dice, ¿cuánto, puedo cargar? Sí, ok, empiezo a cargar, pero de repente me dice, oye, estoy caliente, el coche me dice, vengo caliente, no me puedes cargar, entonces se pone en rojo el cargador, y el coche le mandó la señal de que el coche viene caliente, desconectas, te esperas 5 minutos, vuelves a conectar y empieza a cargar. Siempre. Eso te lo reporta el cargador. El cargador te dice, ¿sabes qué? Me dijeron que no cargara, estoy detenido. Entonces ahí hay como que esperar, casi que cuando uno, pues desconéctelo y espere un momento, como con la laptop, como con todo. Obviamente con los cargadores estos sencillos te dan ese indicativo. Ya en un software te dice todo, ¿no? Okay. Sabes que esto es rojo por la baja de voltaje. Si no me te prendió el rojo, tú no vas a saber si es el bajo voltaje. Pero el software sí te dice, es bajo voltaje. La causa. El coche estuvo cargando, fue tal hora, fue tal día, fue con cuál coche, porque incluso se identifica el coche. Muchas veces te dice qué coche fue. Esto ya como una solución más comercial. Exacto, sí, esto ya es más avanzado para un centro comercial o sobre todo la gente de flotillas. Las flotas, claro. La gente de flotillas que tiene varios vehículos. Que eso es buenísimo porque es mucha más información que la que tú podrías tener con un vehículo de combustión. Claro. Un vehículo de combustión, bueno, te va a prender unos testigos, pero muchas veces va a ser un testigo genérico y no vas a saber qué se le está pasando al vehículo, ¿no? Exacto. Fíjate que tenemos, pues, también hay una versión intermedia que no es totalmente avanzada de tener comunicación, pero que tiene aplicación Bluetooth, por ejemplo. Entonces, no te vas a un 4G ni te vas pero con el Bluetooth tú le dices, ¿sabes qué, cargador? Me voy a ir de vacaciones, apágate.
y nadie va a poder usar. Está por proximidad. En proximidad, el Bluetooth Sí. es 7 metros más o menos. Ok, o sea, pero digamos opera por proximidad, Sí. como el Bluetooth. Exacto, tal Ok. cual es Bluetooth. Tú descargas la aplicación gratuita al teléfono y esa aplicación te dice encendido, apagado, incluso puedes programar horarios. Le puedes decir, llegué a las 2 de la tarde, enchufo, no tengo energía, enchufo mi vehículo, cuando enchufo no se va a poner en azul, sigue en verde, y entonces tú le vas a decir, ¿A tal empieza hora? a las 12 de la noche a cargar, y a la hora que termine te detiene. Ahora sí como la cafetera, Exacto. como la cafetera Exacto, inteligente. tal cual. Hay opciones de ese estilo. Ok, perfecto. Es fácil poner el cargador en cualquier lugar, es decir, yo vivo en por ejemplo, torre de departamentos, ¿es lo mismo o tiene la misma complejidad de mucha gente que compró vehículos eléctricos vive en casa? ¿Qué análisis tengo que tener en cuenta? Pues mira, como todo va avanzando, se tienen que hacer nuevas adaptaciones. Nosotros podemos y hemos instalado cargadores para casas, para lo que son edificios de altura, para lo que son departamentos pequeños, y en todos hay posibilidad de hacer. Sin embargo, Lo que va a diferenciar es lo que va a cuánto cuesta. es la distancia, generalmente. Donde tú tomas la energía, que es de donde te llega la energía eléctrica de la CFE, desde ahí hasta donde está tu coche. O sea, del tablero, tú jalas un cable. Tu medidor eléctrico. Tu medidor eléctrico, ahí mismo se va a poner otro medidor eléctrico independiente, y de ahí tú te vas a ir hasta donde está tu estacionamiento de que te asignaron en el edificio. Si es una casa, pues generalmente están en proximidad lo que son los estacionamientos de las casas. Si hay casas donde dicen, ¿sabes qué? Esta es mi rampa de acceso y voy a 2 niveles y después doy vuelta y hasta allá está. Se tiene que hacer todo ese trazo eléctrico. Los cargadores no son inalámbricos. Se conectan desde donde está la toma de la energía eléctrica con cable directamente hasta donde está el cargador. O sea, realmente el sistema eléctrico tiene cables desde que la energía se genera hasta el punto que consumen. Desde donde. Pero todo es un cablecito total, ¿no? Exactamente. Okay. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro domicilio, tenemos que poner desde donde nos llega la energía de la CFE, y entonces ellos nos ponen ahí un requisito de poner un medidor. De ahí nosotros vemos si la cometida es subterránea. Eso ya es muy dedicado, se lo dejan al especialista del instalador, pero puede ser subterránea, puede ser aérea, se pone la base de medición y se hace con la CFE un contrato nuevo para vehículo eléctrico, y ya con eso ellos te dan lo que es la energía para poder tener en domicilio. En México, hablándole la neta a la gente, ¿es tan fácil el que tiene en casa como el que tiene en departamento o más o menos? No, hablando relativamente, yo tengo departamento, es un poquito más costoso que en casas. Generalmente los que son en los departamentos, tu distancia siempre es más elongada hacia donde vas. A veces cruzas losa, cruzas niveles, a veces tienes que llegar desde donde están los medidores hasta el punto final del edificio, y se han hecho muchos. Hay que preguntar también con los concesionarios, es algo bien importante. Los concesionarios a veces ya están financiando la instalación. Pero duda, y aparte, para ponerme de acuerdo con la administración y con los vecinos, ¿podría ser complicado o no tan complicado? Sí, podría ser dependiendo la relación y dependiendo la exigencia que tengan en cada edificio. Sí nos ha tocado limitantes. Okay. Ahora sí va a haber un tema, ¿no? Dice, ¿sabes que este es un edificio de 400 departamentos? Yo tengo una energía dada de la CFE para a lo mejor los 400 departamentos más zonas comunes. Zonas comunes, ¿no? Y a lo mejor me caben 30 cargadores. Claro. Los puedo poner, los 30. Pero después de los 30 ya no te puedo dar a nadie. Tenemos que hacer una infraestructura nueva de parte del edificio. Someter otro transformador. Probablemente. O cambiar de transformador. O una idea es poner en área comunitaria un cargador un poco más rápido, y no que sea propietario de una sola persona, sino que lo puedan usar diferentes condominios. Sí, digamos que esa es una gran idea. Suena inteligente. Sí. No tener que hacer para cada uno, sino yo recargo, lo quito y viene el siguiente. Ahí viene el tema, y bueno, ¿y quién los rota? Exacto. Pero bueno, habrá tecnología, pero yo creo que todavía estamos en ese camino. No, y la verdad es que este tema que tú bien tocas, lo tienen también los edificios de oficinas. Ellos nos han pedido, claro. Nos dicen, ¿sabes qué? Yo les voy a dar a mis usuarios, les voy a dar vehículo eléctrico. Ponme un cargador comunitario, no me pongas uno para cada uno, pero les voy a dar 2 horas de carga. Entonces, se les manda un mail en el momento que ya pasaron las 2 horas, ahí está, o un WhatsApp de texto que les dicen, ya llegaron tus 2 horas,
Y si no lo quitas, pues tienes una penalización y eso se le puede empezar a hacer. Ya la tecnología está tan avanzada. Pero digamos que eso simplemente es así como tenemos apps para un montón de cosas, ya está una app que te va a decir, oye, usted está en este edificio, mueva lo que le toca al siguiente, ¿no? O sea, es como hacer turnos. Digamos como que lo que me estás diciendo es hay que diseñar el servicio, no solamente es, oiga, el cargador, pero ¿cómo lo vamos a compartir? Correcto. Cualquier cosa que tiene uso compartido, así como un coche compartido, pues compartimos el cargador. Yo creo que regresando al tema un poquito de los tipos de tecnologías, pues es que estas tecnologías son inteligentes, ya nacieron. Claro. No nada más en la parte eléctrica, sino con un lenguaje que habla el vehículo, claro, y con un lenguaje que está transferido a lo que son las computadoras, las aplicaciones y hasta los softwares de hacer cálculos. Cuéntanos eso. Hay cargadores sencillos que no tienen ningún tipo de comunicación, esos son los más económicos, pero con estos no vas a poder hacer este cobro, ni vas a poder sacar esta tecnología. Sí, de turnos o que yo sepa, ya se cargó mi coche. Exacto. El siguiente nivel de estos cargadores son con electrónica de inteligencia, que me van a poder dar a través de 4G o a través de un cable Ethernet toda esa transmisión de datos, y con estos físicamente el aparato puedes bloquearlo para que nadie pueda cargar y que tú liberes la energía con una tarjeta de radiofrecuencia, como la que son de torre. Como una llave. Una llave. Uh-huh. Y también puedes dar a lo mejor accesos a través de la aplicación. De hecho, tenemos nosotros en una tienda de conveniencia, algunos de la marca, donde no puede cargar nadie, están en el estacionamiento público, pero cargan los utilitarios de la empresa. O sea, yo te pregunto, ¿tu empresa tiene ese tipo de solución digital? Correcto. Ok. Sí, o sea, ustedes configuran también. Exacto. Entonces digamos que el servicio es completo. Exacto, y vienen estas dos tecnologías, la parte eléctrica, la parte electrónica, que es la parte de cómo liberar y cómo hacer el permisivo físicamente, y después la parte de telecomunicación, que puede ser en 4G o con un UTP regular de internet, como lo conectamos. Y lo que la gente quiere saber, a ver, en promedio, ahora sí que, ¿cuánto cuesta? Sí, pues mira, el costo está en lo que es el accesorio. Muchas veces el cargador, ya además de que te da el cargador de emergencia, te da el cargador de casa, o te lo vende en la misma agencia. O sea, te viene con los dos. A veces sí. Okay. A veces. Yo creo que la mitad y la mitad de las veces. Ok, depende de la marca. Depende de la marca. Okay. Y además tampoco es regalado, está en el costo del vehículo. ¿Cómo? Pero la instalación, tú ya decides si la haces con un instalador eléctrico. Tienen que leer bien el manual, algo que muchas veces en México no hacemos, leer muy bien el manual, cómo se instala, qué tipo de calibre, qué tipo de protección, el tipo de montaje, perfecto, y qué características tienes si las vas a ocupar, ¿sale? Ahora, dentro de la instalación existe una norma oficial mexicana que es la NOM 001 de electricistas, y esa la tienen que seguir la gente que conoce de electricidad y que sabe de instalación. Pero ¿cómo le sabe uno si la persona tiene la competencia para hacerlo? Bueno, ahí tenemos que decir, de hecho en tu cotización, nosotros también en Volvo ponemos, todo va de acuerdo a la normativa NOM 001 vigente. ¿No? Eso hay que pedírselo al señor. Si el señor Tuercas no te da todo eso, pues ya tienes el toques. El toques. Pero digamos, es mejor, o bueno, no sé, ¿es mejor que lo haga un técnico o me voy con una empresa? Digamos, hablemos como en general. Definitivamente es mejor que lo haga una empresa, porque siempre todas las empresas tienen un parámetro y una normativa que regular. Además, tú tienes a quien tocarle puerta. La garantía quedó mal. Nosotros, por ejemplo, en la empresa lo que hacemos, está el cargador. Te damos un año de garantía bajo defecto de fabricación. Okay. Pero si te hacemos la instalación, te la extendemos a 2 años. Tanto la garantía del vehículo como la garantía de la instalación. Súper bien. Entonces, esas son algunas cosas en las que puedes complementar, ¿no? ¿Cómo sabe uno que los materiales son buenos? O sea, porque le pueden meter gato por liebre. Sí, bueno, ahí fíjate que existen unidades verificadoras, y las unidades verificadoras tú las puedes contratar para que como manera arbitral, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo soy como neutral. Ajá. Y estoy certificado por la Secretaría de Energía. Ellos me dan mi título para yo avalarte de que esto que hicieron está bien o que se tiene que cambiar algo. Y antes de que te entreguen, yo no te emito un dictamen que es certificado ante la CFE. Tú le dices, este dictamen me lo dieron o no me lo dieron hasta que no lo compruebe que está todo bien. ¿Pero eso es para cualquier instalación o más bien una instalación de cierto tamaño? Se puede hacer para cualquier instalación, así sea la de tu casa. Okay. ¿Sale? Entonces, pero eso decides tú pagarlo por separado. Okay. Generalmente, si tú haces tu propia instalación, pues tienes que validar que se sigan los mínimos requisitos. Pero todavía no llegó a mi, ¿cuánto me cuesta esto?
Y pues si quieren hacer una cuenta rápida, pues dice, ¿sabes qué? Estoy a 25 metros desde donde está mi energía hasta donde está mi cargador. 25 por 1200 y más o menos ese es el precio. Pero eso incluye la mano de obra, mano todo. de obra, instalación, cableado, tuberías, sucesores y lo parte de la parte. Pero eso incluye, esa es la instalación, el cargador ahí no está metido. El cargador no. Bueno, el listo. cargador es por separado, siempre es un componente. Ok, entonces digamos que si me dan el equipo, hablemos de unos 10 y tantos mil, va a depender de las características. Correcto. Y si no me dan el equipo, pues le van a sumar el equipo. Exacto. Y estaríamos hablando que por encima de 20. Sí, claro. Por ahí. Ahora hay que tener en cuenta. En casa. Es que aparte te espantas mucho porque dices, son 25,000 pesos. Bueno, ok, hagan la cuenta de cuánto se gastan de gasolina. Eso claro. Nunca lo hacemos. La gasolina les va a costar en todo el año, y hay promedios de 4 cilindros, estoy hablando de entre 25,000 y 35,000 pesos de gasolina por los consumos de kilometraje tradicional de un vehículo de 4 cilindros. Y cuando hagamos esta cuenta, si hacemos el recorrido en electricidad, vamos a pagar la mitad de electricidad. Entonces, y tu instalación eléctrica doméstica te va a durar 15 años o más. Es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. Y la vas a vender, ¿eh? Cuando vendas tu casa, vas a decir, tiene una instalación de coche eléctrico. ¡Ay, lo quiero! Porque ahora ya van a ser muchos coches eléctricos, ¿no? Bueno, pues ya con estos datos me queda claro que cualquier persona que está interesada en un vehículo eléctrico, si ya se entusiasmó, pues y a pagar el precio que le sigue y que lo haga bien, porque no vas a comprar tu vehículo eléctrico y ponerle una instalación que pueda afectar la seguridad del vehículo, pero también de tu casa. De tu casa, sobre todo. Sí, y además fíjate que hay un estudio que han hecho, es más del ICCT aquí en México, sí. Donde una persona que ya utilizó un vehículo eléctrico y se adaptó y perdió ese miedo a dónde estar cargando y todo, ya sabe dónde hay, porque hay aplicaciones que te dicen dónde hay cargadores, que no nada más en tu casa, puede ser una plaza comercial, ya no regresas a la parte de combustión, muchas veces, ¿eh? Ahora, depende también si tú estás en una ciudad, ¿no? Ya si vas a un poblado y todo, pues sí, a veces todavía tienes que usar un vehículo de gasolina, porque tienes que hacer un recorrido a lo mejor más largo. Yo tenía una duda en cuanto a la contratación del punto, digamos, de tu conexión independiente con CFE. Sí. ¿Cómo se hace ese contrato? ¿Te lo hace el instalador o tú llamas o cómo es la movida? No, hoy en día se tiene que ir a la oficina local. Va cambiando, ¿eh? Okay. Porque sí, anteriormente lo podías hacer por llamada, pero hoy en día tienes que ir a la oficina local que te toca en la dependencia que te asigna la CFE donde te atiende. Tú como usuario. Lo puede hacer el contratista. Nosotros ofrecemos ese servicio. O sea, lo delegas. Sí, tú le dices, a ver, nosotros como empresa y muchas otras lo hacen, yo te voy a colocar tu cargador, tú me dices si me lo quieres comprar o tú me dices si ya lo tienes, te pongo en la instalación completa y te hago el contrato con tu CFE. Tú te olvidas nada más que para ya tener tu instalación. Y tampoco es, a ver, págamelo completo, dame un anticipo cuando ya esté todo terminado, porque es un transcurso de 3 a 5 días, cuando ya esté todo terminado, me liquidas la parte de la instalación. Okay. Para que constates de que todo está funcionando, se hace una prueba con tu vehículo incluso para que sepas que está cargando bien y tienes tu garantía. Oye, Alan, y así como en la casa que uno que pone que el adaptador, yo he visto que empiezan a vender adaptadores. Sí. ¿Cuándo sí, cuándo no? Y generalmente en corriente alterna es menos riesgoso, pero esto es una regla eléctrica. Siempre que tengas un punto de interconexión va a haber un punto de fallo para tener en cuenta. Entonces, hay cargadores, adaptadores para conectar en un cargador americano a un cargador europeo o un cargador americano a un coche chino, por ejemplo. Esos los puedes comprar, incluso te los vende tu fabricante. Sí se pueden usar, hay que tener en cuenta que no deben de estar mojados, no deben de estar rotos y no deben de estar rasgados o que se te caiga y que se haya astillado. La verdad es que eso hay que tener mucho cuidado que no llegue a pasar. La mayoría de los casos cuando llega a haber un fallo así, porque es un error humano por ocupar un adaptador, e incluso que esté totalmente bien enchufado de un lado y totalmente bien enchufado del otro. A veces las fallas de la carga es porque no llegan a conectarse. Al tupe. Exacto, pero sí existen y la verdad es que pues se están normalizando. No va a haber una regulación con eso porque no nos vamos a hacer, los fabricantes no se van a hacer responsables de eso. La verdad es que eso va a ser como un uso bajo tu riesgo. Si me permites, la gente de Tesla hace 3 años, ya en México dijo los adaptadores de corriente directa no los voy a comercializar. No, y no los ves, realmente no los ves, ya son potencias muy altas y exacto. Realmente es casi que a nivel industrial no puedes tener eso expuesto. Diana,
hay como un montón es una torre de Babel de cargadores y de estándares, etcétera. Sí. ¿Qué va a pasar? Un poco para cerrar, ¿se va a homologar en México? ¿Tú qué piensas? Yo creo que vamos a ver unos próximos meses y años bien interesantes en cómo se mueve el mercado, porque esto no nada más es un tema tecnológico, ni nada más es un tema, por ejemplo, energético, ni es nada más un tema medioambiental, ¿no? Es un tema también de competencia económica. Y de consumidor, ¿no? Y de consumidor. Y ya tenemos en México vehículos que utilizan, como decíamos al principio, diferentes tipos de conectores. Entonces, creo que la discusión va avanzando bien porque ya la autoridad empieza a pensar cómo podría regular y cómo podría poner, por ejemplo, bases reglamentarias, ¿no? Para tener un piso parejo, digámoslo así. Sí. Para que estos vehículos que ya existen, que usan diferentes tipos de conectores, puedan seguir, obviamente, operando, pero poner orden, ¿no? Y sobre todo que la experiencia del usuario, pues realmente sea positiva y no nos pase pues que sí, tenemos muchísimos puntos de carga en diferentes ciudades, pero cuando llegas no puedas conectar tu vehículo porque no existe el conector que tú necesitas. Sí, ¿no? De todas maneras yo siento que como es el caso de temas de tecnología, siempre la tecnología va más rápido que la regulación. Leía yo que en Noruega, que es el país donde, digamos, per cápita hay más coche eléctrico, hay una diversidad de cargadores, no se hablan, las apps no son las mismas, es como las apps de estacionamiento. Todas son diferentes. Y en Los Ángeles igual, o sea, Los Ángeles también en Estados Unidos tiene como una población grande de vehículos eléctricos. No ha habido homologación. A nosotros nos llegan europeos, chinos, americanos, Teslas, y no es porque por decisión del gobierno ya queda un conector, porque depende también del propio diseño de los vehículos, ¿no? Así es. Entonces creo que ahí vamos a ver qué pasa. No me atrevería yo, creo que va a ser un tema como más de mercado. De mercado. Sí. Y sí, pues tenemos que aportar mucho. La verdad es que Diana nos guía en la parte de la MIBE con todo este tema de relaciones de política pública y todo, y nosotros tratamos de dar nuestras opiniones y aportaciones, y pues sí, hay que orientar a atender al mercado. Sí, porque tienes que garantizar competencia, pero también apertura a lo que el consumidor quiera. Entonces, digamos que yo creo que no hay ni respuesta correcta ni incorrecta. Ahora sí que depende. Les agradecemos habernos acompañado en este segundo episodio de Electromóvil, el podcast de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. Y la próxima vez les traeremos mucha más información de cómo hacer esta transición desde un punto de vista personal y empresarial. Mil gracias.